¿Qué tal a todos? Esto es Entender Mejor y en esta ocasión nos encontramos para describir y desarrollar los contenidos referidos al sistema respiratorio. Vamos a hablar de tráquea, pulmones y procesos de ventilación. Mi nombre es Joaquín Pedraza y voy a acompañarlos durante el desarrollo de los temas antes mencionados. Antes que nada vamos a hablar de la importancia de este sistema, ¿sí? Uno cuando aborda el estudio de un sistema o de un aparato, como se lo quiera llamar, vamos a tener que saber cuál es su implicancia, para qué está, para qué sirve, ¿sí? Y vamos a decir que un sistema respiratorio que es eficiente va a proveer a cada una de las células la cantidad de oxígeno necesaria para abastecer sus necesidades metabólicas. Al mismo tiempo, permite la eliminación adecuada del dióxido de carbono que se forma como producto del metabolismo. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿sí? Que es una vía metabólica del tipo cíclica tan importante para la obtención de energía, ¿sí? va a producir dióxido de carbono, ¿sí? En algunas de esas reacciones que forman el ciclo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar sobre la tráquea, ¿sí? La tráquea va a ser un órgano importante en la conducción del aire, ¿sí? Hacia los pulmones, ¿correcto? Va a ser un órgano que mide entre 12 y 15 centímetros y está formado por anillos cartilaginosos incompletos, ¿sí? Anillos cartilaginosos incompletos. Y voy a remarcar este detalle porque es importante saber que son anillos cartilaginosos incompletos y no completos. Ya vamos a ver en unos minutos por qué. Continuando con sus características anatómicas, ¿sí? Vamos a decir que está formado por anillos cartilaginosos entre 16 a 20 anillos, ¿sí? Que van a descender desde la parte inferior de la laringe hasta un punto en el que se va a encontrar el anillo carina, ¿sí? Es un anillo particular que tiene una forma particular, ¿sí? Y que va a marcar la bifurcación de la tráquea y el nacimiento del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, o bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Vamos a decir entonces que estos anillos, ¿sí? son incompletos y están cerrados en su parte posterior por dos capas musculares lisas, ¿sí? Músculo liso, ¿correcto? Y por detrás de este órgano, ¿sí? se va a encontrar el esófago. Entonces vamos a decir que una relación importante de la tráquea es que se ubica por delante del esófago, ¿sí? Y por ello es que no puede ser, o sea, y por eso es que aquí encontramos una capa muscular, porque si fuera cartílago, bien, colapsaría, ¿sí? el esófago, bien, y tendremos problemas al momento eh, de que el bolo alimenticio tenga que fluir hacia el estómago, ¿correcto? Entonces esa es la importancia que revela la estructura de la tráquea, ¿sí? Es la importancia de que sean anillos cartilaginosos incompletos, ¿sí? Eso se pregunta. A ver, la tráquea se relaciona hacia posterior con el esófago, o se dice, la parte posterior del anillo está cerrada por capas de músculo liso, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Para qué? Para evitar el colapso del esófago, ¿sí? Para evitar que el flujo, digamos, del bolo alimenticio se vea interrumpido por un tejido que el cartílago tiene cierta dureza, ¿sí? Esa es la importancia. En cuanto al epitelio que reviste las vías respiratorias, va a ser un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, ¿sí? Estas células caliciformes van a secretar moco, que es importante para capturar las partículas y desechos que pueda tener el aire, ¿sí? Es decir, las impurezas, captarlas y desplazarlas, ¿sí? De manera tal que puedan ser eliminadas de la vía respiratoria. Ahora vamos a hablar de los pulmones, ¿sí? Los pulmones vamos a decir que son órganos cónicos ubicados en la cavidad torácica, ¿sí? Son asimétricos, es decir, no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? ¿En qué difieren? En la cantidad de lóbulos, ¿sí? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? El
pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solamente 2, ¿sí? Estos lóbulos están separados por cisuras que son hendiduras, ¿sí? Son hendiduras que me delimita un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿sí? Acá vamos a tener un superior y un inferior, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, el pulmón derecho va a tener 2 cisuras, ¿sí? Una cisura horizontal y una cisura oblicua, mientras que el pulmón izquierdo tiene solo la cisura oblicua, ¿sí? ¿Y por qué el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos? Sucede que acá, en esta región, se encuentra el corazón. Entonces, el corazón ocupa un lugar, ¿bien? Y por eso es que no puede tener 3 lóbulos y tiene solamente 2. En realidad, a ver, la explicación es un tanto más compleja, pero es importante que sepan ahora que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre cómo se van a ir dando las divisiones, ¿sí? Bronquiales, la segmentación bronquial, ¿sí? Esto es un dibujo que esquematiza en forma general cómo se va dando, ¿sí? Estas bifurcaciones y divisiones. Vamos a decir que los bronquios, ¿sí? Se dividen en bronquiolos. Esos bronquiolos dan lugar a los bronquiolos terminales y esos bronquiolos terminales por subdivisiones van a dar lugar a los alveolos, ¿sí? Acá tenemos un bronquio, ¿sí? El bronquio, luego bronquiolo, luego eso se transforma en bronquiolo terminal, ¿sí? El bronquiolo terminal va a bifurcarse, bien, en 2 bronquios respiratorios. Se va a bifurcar en bronquios respiratorios. Esos bronquios respiratorios a su vez pueden bifurcarse en conductos respiratorios, ¿sí? Y esos conductos respiratorios se bifurcan nuevamente y van a dar lugar a los conductos alveolares, y esos conductos alveolares se dilatan y forman la estructura llamada saco alveolar, que está formado por múltiples, bien, por muchos alveolos, ¿sí? Y aquí es el lugar en el que va a ocurrir el intercambio gaseoso, ¿sí? Va a ser el lugar en el que se va a encontrar el aire, ¿sí? Con una alta presión de oxígeno lista para realizar el intercambio e ingresar a la sangre, ¿sí? Y vamos a decir que todo este conjunto de estructuras, ¿sí? De divisiones van a conformar el acino pulmonar, ¿sí? El acino pulmonar es la unidad funcional del pulmón, ¿sí? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, saber cómo se van a ir dividiendo, ¿sí? Cómo van a irse dando las bifurcaciones hasta llegar al saco alveolar y al alveolo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la ventilación pulmonar, ¿sí? Vamos a decir que la ventilación pulmonar hace referencia al conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alveolos, ¿sí? Comprende 2 actos alternantes, es decir, que se realizan uno y después el otro, ¿sí? Son la inspiración y la expiración, ¿sí? Vamos a hablar sobre la inspiración. Vamos a decir que siempre es activa porque contrae músculos. ¿Y cuál músculo es el que se contrae principalmente? Es el diafragma, ¿sí? Al momento de la inspiración, el diafragma se contrae y desciende, ¿sí? A ver, imaginemos a la caja torácica como un prisma, ¿sí? Y en ese prisma, en la base, se encontraría el diafragma. Entonces, al momento de la inspiración, ese músculo, que es el diafragma, se contrae y cuando se contrae, desciende, de manera tal que aumenta el volumen de la caja torácica y, en consecuencia, disminuye la presión torácica. Esa disminución de la presión torácica, ¿sí? Va a generar que el aire ingrese a favor del gradiente, ¿sí? Es decir, desde un medio de mayor presión, que sería en la atmósfera, a un medio de menor presión, ¿sí? Que sería el interior de la caja torácica, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, eso es fisiología y ahí aplicamos también la cuestión del concepto volumen y presión que son inversamente proporcionales. Para entender esto hay que saber que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Una vez entendido eso, ya se entendió cómo se da la fisiología de, bueno, en este caso la inspiración. Ahora, vamos a decir que
los músculos intercostales externos se van a contraer y las costillas se elevan, ¿sí? Al elevarse las costillas se aumenta más el volumen y de esa forma se disminuye más la presión para facilitar ese fluir del aire desde un medio de mayor presión a otro de menor presión, ¿sí? El aire ingresa al pulmón y tiene la característica de ser rico en oxígeno. Bueno, antes de seguir con la expiración, que es nuestro último tema, vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Cuando yo digo volumen torácico, hago referencia al volumen de la caja torácica. Cuando yo digo presión torácica, ¿sí? Hago referencia a la presión de aire que existe en los pulmones, ¿sí? ¿Correcto? Es importante que entendamos eso, ¿sí? Presión torácica y presión pulmonar sería lo mismo a los fines de entender, ¿sí? Estos procesos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la expiración, ¿sí? Que es la salida de aire rico en dióxido de carbono al exterior. Es generalmente pasiva y más extensa que la inspiración y el diafragma se relaja y se eleva, disminuyendo el volumen torácico. La disminución del volumen torácico aumenta la presión de aire, ¿sí? Y esa presión, al ser mayor, va a generar un gradiente, ¿sí? En el cual el aire se va a desplazar desde una zona de mayor presión, que sería en este caso el pulmón, a una zona de menor presión, o a un medio, mejor dicho, de menor presión, que sería el exterior, ¿sí? Mayor presión en el pulmón, menor presión en el exterior. Y ese es el sentido en el que se va a desplazar el aire, ¿sí? El aire sale del pulmón entonces por diferencia de presión. En caso de una inspiración forzada o una expiración forzada, ¿sí? Va a entrar en funcionamiento mecanismos accesorios, ¿sí? Músculos accesorios, ¿sí? De la respiración. Hasta aquí veníamos hablando de una expiración normal y una inspiración normal, ¿sí? Acá vamos a hablar de la inspiración forzada y la expiración forzada. En el caso de la inspiración forzada, además del diafragma, se contraerán los músculos esternocleidomastoideos, que son músculos accesorios de la inspiración que actúan aumentando aún más el volumen de la caja torácica y permitir de esa forma un ingreso de un mayor volumen de aire a los pulmones, ¿sí? Y en el caso de una expiración forzada se contraen los músculos intercostales, que actúan en este caso disminuyendo el volumen torácico, ¿sí? Permitiendo una mayor liberación o una mayor salida de aire al exterior, ¿sí? Haberles sido útiles con las explicaciones. Les agradecemos su atención y acá los invitamos a dejarnos su comentario, sugerencias o algún tema de interés, y también le dejamos la posibilidad de contacto al mail contactoentendermejor@gmail.com. Les agradecemos y esperamos encontrarnos en un próximo video.